Tengan muy buenos días, queridos jóvenes. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta mañana de este día, viernes, ya finalizando nuestra semana de estudios y también cada día más acercándonos a el final de este periodo, al final del periodo. Vamos a continuar con nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre esos espacios de participación escolar para todos los actores. En este caso estamos hablando de la comunidad ampliada, ¿verdad? La comunidad ampliada, todos esos espacios de participación escolar que ustedes, que nosotros poseemos dentro, claro, de este ambiente de democracia, ¿verdad? Dentro de la participación. Así es que vamos a comenzar con nuestros contenidos, pero antes de hablar de este espacio de participación, vamos a hablar sobre el contenido socioemocional. Este aspecto que es muy importante desarrollarlo y también experimentarlo, ¿verdad? Trabajarlo. En este caso, durante esta semana ustedes han estado desarrollando el tema del folclore. Así es que vamos a conocer, vamos a ver un poco esa relación de ese folclore con el aspecto socioemocional. Pues veamos, vamos a hacer quizás memoria porque de algunas cosas quizás ya las han hablado. Pues bueno, el folclore es un conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo. Eso vamos a comprender como folclore al conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo. Cada pueblo, cada región, cada lugar tiene expresiones culturales propias, ¿verdad? Entonces, a ese conjunto de expresiones es a lo que nosotros le llamamos folclore. Y esta palabra folclore es un anglicismo y está formada por dos términos. Una que es folk, que significa pueblo, y lore, que significa o que se traduce como acervo o saber. Esos son los dos términos que se unen y forman este término, folclore, ¿verdad? Que es el acervo del pueblo, el saber del pueblo o el conocimiento del pueblo. Es por eso que el folclore es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones, porque decíamos que es el conjunto de expresiones culturales, entonces el folclore es la expresión de la cultura. Es por eso que vamos a encontrar nosotros folclore en todas las culturas, en todos los países, tienen expresiones culturales. Nosotros aquí en el país tenemos nuestras propias expresiones culturales, ¿verdad? Que las vamos desarrollando siempre. Y nuestro folclore, obviamente, eh, se va a distinguir, va a ser diferente de otros tipos de folclore en el mundo, como por ejemplo el folclore canadiense, el folclore alemán, el ruso, el francés, el español, el folclore peruano, colombiano, argentino y así sucesivamente, ¿verdad? Cada una de esas culturas, cada una de esas regiones tienen conjunto de expresiones y a ese conjunto de expresiones nosotros le conocemos como folclore. Así es que no nos extrañemos que cuando alguien hable o mencione el folclore de otro lugar y nosotros pensemos que no existe, claro que existe, ¿verdad? Porque es el conjunto de expresiones culturales que estas regiones, que estos lugares poseen, tienen, ¿verdad? Entonces podemos decir que eh, el folclore recoge muchos aspectos culturales.
no solamente uno. Aquí en nuestro país, lastimosamente, solamente relacionamos folclore con este hecho de septiembre, ¿verdad? Con este hecho de los bailes, de las canciones, la música, los trajes típicos. Solamente en ese momento nosotros hablamos de folclore, pero el folclore, como veíamos, es mucho más amplio. Y esto implica las artesanías, la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes, los refranes, la música, la danza, las creencias, las supersticiones, los ritos, las costumbres, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces el folclore está compuesto por todo lo que tiene nuestra cultura, porque son esas expresiones culturales. Y así nosotros encontramos en nuestro folclore muchas figuras. Por ejemplo, el cipitillo forma parte de nuestro folclore, ¿verdad? Y así escuchamos también muchas canciones. El Torito Pinto, las cortadoras, adentro Coutepeque y sucesivamente, ¿verdad? Encontramos una gran cantidad de canciones relacionadas con ese folclore. Pero no solamente las canciones, sino que también nuestro vestuario, ¿verdad? Nuestra vestimenta propia de nuestro folclore. Y así tenemos otros aspectos propios, nosotros como salvadoreños, ¿verdad? Ya les mencionaba el cipitillo también y les podemos incluir en esta parte las artesanías. Cuando nosotros vamos a La Palma, Chalatenango, o cuando nosotros vamos a Hilo Vasco a comprar un recuerdo quizás o algo que decore nuestra casa, ¿verdad? Porque son bonitas las artesanías. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contribuyendo a ese folclore, ¿verdad? Porque son todas esas expresiones culturales que nosotros tenemos. Entonces, como tal, el folclore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad. No está alejado de ese patrimonio cultural, sino que obviamente forma parte de eso que nosotros poseemos, ¿verdad? De ese patrimonio colectivo de la comunidad y que se ha venido desarrollando, se ha venido transmitiendo de forma espontánea, de forma oral, de generación en generación. O sea que nuestros abuelitos, a ellos les contaron sus abuelitos y a sus abuelitos, sus abuelitos. Imagínense cuántas generaciones no pudieron haber pasado. Una gran cantidad, ¿verdad? De años, de generaciones que pudieron haber pasado transmitiéndose ese contenido, ¿verdad? Ese saber. Hay mucha medicina natural que nuestros abuelos, nuestros papás conocen o saben no porque hayan estudiado esa área, ¿verdad? De la medicina natural antigua, no, sino porque así se lo transmitieron sus papás y a sus papás sus abuelitos y a sus abuelitos eh, sus padres y así sucesivamente, ¿verdad? De generación en generación se fueron transmitiendo todos esos conocimientos. Por eso la palabra es acervo o saber del pueblo, el conocimiento del pueblo que se le ha transmitido, ¿verdad? A lo largo de los años, a lo largo de los siglos. De ahí que el folclore se considere parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o de una nación. Y esta parte es importante y también nosotros aquí relacionamos el folclore con el aspecto socioemocional. Más de algunos se estará preguntando, pero el folclore, ¿cómo lo relacionamos a un aspecto socioemocional? Pues bien, el folclore en este caso genera o contribuye a la formación de la identidad de las personas. Nos hace a nosotros sentirnos bien, nos hace a nosotros
que podemos relacionarnos, compartir, nos hace sentir queridos, nos hace sentir apreciados, ¿verdad? El folclore. Entonces, por eso lo relacionamos en esta ocasión con el contenido socioemocional, porque el folclore nos da identidad. Y ya nosotros sabemos que la identidad es ese grado de pertenencia que nosotros tenemos a un lugar determinado, específico, ¿verdad? Esa es la identidad. Entonces, nosotros necesitamos una identidad. Y ustedes, obviamente, que están desarrollándose, están formando su identidad. Entonces necesitan conocer el folclore para definir lo que nosotros somos, cómo nosotros nos manifestamos, nos expresamos ante los demás. Por eso es importante esta parte del folclore y el contenido socioemocional. Pues bien, después de hablar un poco sobre qué es folclore, escuchemos una canción, un canto propio de ese folclore que nosotros compartimos, que nosotros tenemos en nuestra cultura. Obviamente, esta canción nosotros la identificamos sumamente rápido, ¿verdad? Aquí en la imagen, como ustedes pueden ver, también esto forma parte de nuestro folclore, las tradiciones. En este caso estamos viendo esta, esta representación de la batalla de los moros, ¿verdad? Que nosotros vamos a Panchimalco, vamos a otro pueblo que mantiene todavía sus raíces y vemos estas danzas, ¿verdad? Estos bailes de los moros, que comúnmente así se le llama. Pero esto ustedes también igual, en cuestión de historia, creo que en geografía ya lo vieron. Pero bien, entonces escuchemos, veamos un poquito esta canción que nos evoca a nosotros la parte del folclore. Escuchemos y veamos. Échate el torito pinto y robe la vaca mora. Bien, ese es un canto, una canción que nos evoca, ¿verdad? Este hecho del folclore. Y muchas personas cuando escuchan esta canción y que se encuentran fuera de nuestra patria, ¿verdad? Les regresa ese sentimiento que eh, tenemos por ese lugar al cual nosotros apreciamos, ¿verdad? Bastante. Por eso les decía que la identidad en este caso es importante en este aspecto socio emocional.
El folclore es importante porque evoca ese sentido de pertenencia. Pues bien, vamos a dejar hasta ahí el folclore y pasemos ahora a nuestro contenido de esta clase. Vamos a hablar, decíamos, sobre los espacios de participación escolar. Pero antes hagamos una memoria, hagamos un recuerdo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Comenzamos hablando el primer contenido sobre los consejos escolares y el gobierno estudiantil como un mecanismo de participación. Y aquí definíamos, hablábamos sobre qué es el gobierno escolar, quiénes pueden conformar ese gobierno escolar y cuál es esa participación que nosotros, que ustedes tienen en este caso, como estudiantes, en ese gobierno estudiantil y en esos consejos escolares. Ese es el primer contenido que veíamos. Luego tenemos el segundo, que es la democracia como forma de vida familiar. Ese es el segundo contenido y en este, obviamente, estamos hablando de esos elementos que debe poseer una democracia. ¿Qué es una democracia y qué elementos tiene, posee, constituyen a una democracia? ¿Verdad? Eso es necesario, importante que nosotros lo conozcamos. Ese es el segundo contenido. Y luego tenemos nuestro tercer contenido de esta jornada, que son los espacios de participación escolar para todos los actores. Entonces, tenemos que dentro de esa democracia nosotros tenemos la posibilidad de participar. ¿Verdad? Ese es uno de los elementos fundamentales de la democracia, la participación. Entonces, comencemos. Veamos, en este caso yo les pregunto a ustedes, ¿se respeta tu participación en los espacios que te desarrollas como persona? O sea, ¿ustedes consideran que se les es respetado su participación en los distintos espacios, como la familia, los amigos, el centro escolar, la comunidad y la iglesia? Son todos esos aspectos en los cuales ustedes se movilizan, se desenvuelven, se desarrollan. Se nos respetan los derechos en la familia, ya lo mencionábamos anteriormente en la clase anterior, cómo es esa democracia familiar, ¿verdad? Y en qué consiste esa democracia familiar. Y ahora vemos un poco si se nos respeta nuestra participación. También dentro del grupo de amigos. Si el grupo de amigos está para ayudarnos, para acompañarnos o simple y sencillamente está para aprovecharse de nosotros, lo que tiene que hacer el grupo de amigos es respetar la decisión, la opinión de las demás personas. En este caso de los mismos miembros del grupo, ¿verdad? Y el centro escolar. En el centro escolar, como ustedes muy bien lo saben, son espacios abiertos que se van creando, que se generan de participación, donde ustedes pueden participar libremente. O sea, pueden hacerlo libremente. Nadie, absolutamente nadie les prohíbe el hecho de la participación. Al contrario, ustedes muy bien lo saben, que se les pide siempre que participen, porque este hecho de la participación es lo que nos va a hacer a nosotros en el futuro saber defender nuestros derechos, saber pedir que se cumplan nuestros derechos, ¿verdad? Así es que es importante y es fundamental esta parte. Y luego tenemos la comunidad. Si en nuestra comunidad se van a respetar esos opiniones, esos puntos de vista que todas las personas tienen, que todos tenemos. Y al final la iglesia.
que es un lugar donde obviamente se practican ciertos valores y aquí comprendemos iglesia como todos esos espacios de participación religiosa, ¿verdad? No solamente católica, sino todos los aspectos de lo que nosotros conocemos como iglesia, ¿verdad? Todos los demás sectores o grupos que se reúnen para comunicarse, para encontrarse con Dios, con su creador, ¿verdad? Entonces se nos respetan ahí los espacios. Ustedes pueden comenzar a hacerse una evaluación, a reflexionar, a pensar si en verdad se me están cumpliendo estos derechos de participación en estos lugares, sí o no, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, veamos este corto video sobre la participación en la comunidad escolar. Esto nos va a ayudar a nosotros para reflexionar sobre esa participación que nosotros tenemos. Así es que veámoslo. En este año se nos vienen muchas cosas. Tenemos el bingo, la presentación latinoamericana, el paseo de curso. ¿A dónde vamos a ir? ¿Y si organizamos y elegimos algo nosotros mismos? Sí, sería genial hacer muchas más cosas por nosotros mismos. Entonces hagamos algo y organicemos la directiva del curso como los niños más grandes. Ya, lo primero que hay que hacer es definir los cargos. ¿Cargos? Sí, cargos son los roles y responsabilidades que cada uno de nosotros debe tener en la directiva. Tú, como eres ordenada y seca para las matemáticas, deberías ser la tesorera. ¿Tesorera? ¿Qué tengo que hacer? Recolectar y administrar la plata del curso. Me gusta. Y yo podría ser el secretario de la directiva. Y encargarte de escribir las actas de reuniones y los acuerdos. Y tú, como eres líder y sabes escuchar, ¿te tienes que ser nuestra presidenta? Sí, acepto. Ahora tenemos que hacer una propuesta como directiva. Y tiene que ser buena porque nos sale competencia. Supe que va a salir otra lista que se va a presentar y necesitamos más votos que ellos para no perder la directiva. ¿Por dónde empezamos? Bueno, además del paseo de curso, hay otros temas para tratar. Lo primero es preguntarse qué es lo que falta, qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que podríamos mejorar. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Además del súper mega entrete paseo de curso a la playa, La directiva propone 1. Instalar redes en los arcos. 2. Comprar una pelota de curso. 3. Mejorar los casilleros de la sala. 4. Arreglar los juegos del patio. 5. Actividad semestral de carácter recreativo, la cual será financiada con la venta de chocolates y la rifa. Todos los acuerdos quedarán escritos en esta acta de escuela. Francisca, y en caso de que no lleguen a acuerdo, ¿cómo lo piensan hacer? A votación. Un alumno, un voto. y finalmente queremos que sepan que esta directiva está abierta para escuchar todas sus propuestas y representarlas lo mejor posible. Y para que eso funcione necesitamos que todos nosotros participemos activamente. Todo partió porque queríamos organizarnos y hacer muchas cosas por el curso. Definimos los cargos de la directiva y desarrollamos una propuesta. Después de exponer nuestras ideas y Escuchar atentamente la de la otra lista. comenzó el proceso de votación. Después del conteo de votos, Tenemos una nueva directiva que representará los intereses de todos los alumnos. Es la encargada de organizar e informar todas las acciones y acuerdos.
Bien, ese es el video que quería compartir con ustedes en esta mañana, en esta ocasión, sobre esa participación en la comunidad escolar, ¿verdad? En esta comunidad ampliada o dentro de la institución en la que nosotros pertenecemos, en la que ustedes pertenecen. Es importante y es necesario, como ustedes pueden observar, pudieron ver, de que nosotros participemos, ¿verdad? Participemos de las distintas, de los distintos espacios que se nos abren, que se nos habilitan para el hecho de la participación. Porque si nosotros no nos acostumbramos a participar desde hoy, mañana, cuando ya seamos adultos, se nos va a hacer difícil el hecho de la participación, ¿verdad? Así es que tenemos que irnos acostumbrando a participar y a participar también de estos aspectos propios de nuestra democracia, ¿verdad? Así es que veamos eh, la información clave que nos presenta el texto esta mañana. Estamos en la página 31 de nuestro libro y dice de la siguiente forma: la democracia no es un estatus en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse. Esto viene a aclararnos este hecho de que la democracia no es algo que nosotros debemos buscar simple y sencillamente por alcanzar un estatus en la sociedad, para nada, ¿verdad? La democracia es muy diferente, es muy distinta. No sirve solamente para obtener un estatus, es una conquista ético-política de cada día. O sea, cada día, constantemente, nosotros estamos luchando por alcanzar esa democracia. Es como en la familia que veíamos en la clase anterior. En la familia nosotros podemos vivir en democracia siempre y cuando se abran esos espacios de participación, de opinión, donde todos tengamos el mismo valor, donde todos tengamos la misma importancia, donde a todos se nos tome por igual eh, nuestros deberes y nuestros derechos, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, ¿verdad? También ahí podemos hacer democracia en familia. Entonces, es una conquista ético-político de cada día. Todos los días estamos buscando, estamos construyendo, que solo a través de una autocrítica siempre vigilante puede mantenerse. Siempre y cuando nosotros nos estemos evaluando constantemente, solamente así vamos a poder mantener esta democracia. Las familias, por ejemplo, se evalúan en cuanto a la participación. El país tiene que evaluarse en cuanto a la participación, a las libertades, a todo lo que implica la democracia. Tiene que evaluarse para saber si está actuando correctamente o si tiene que modificar algo porque hay algo incorrecto, ¿verdad? Es más una aspiración que una posesión, ¿verdad? Es más algo que nosotros aspiramos a algo que nosotros tenemos. Por eso les decía que la democracia no es simple y sencillamente un lugar donde yo voy a obtener ciertos beneficios. Esa no es la democracia. La democracia es una lucha constante día a día, es algo que yo aspiro, es algo que yo sueño, ¿verdad? Que nuestro pueblo, nuestro lugar, nuestra región, nuestro país sea de esa u otra forma. Es como decía Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo eh, alemán, vamos a decir así, es un filósofo alemán muy reconocido, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocerán, si habrán oído hablar de él, pero Immanuel Kant es uno de estos filósofos y él nos va a decir que eh, es una tarea
infinita. Eso nos va a decir Emmanuel Kant acerca de la moral en general, que es una tarea infinita en la que si no se progresa, se retrocede, pues incluso lo ya ganado ha de reconquistarse cada día. Eh, para ejemplificarnos, nos va a decir Emmanuel Kant esto, para ejemplificarnos este hecho de que la democracia es una lucha constante, ¿verdad? Es una tarea infinita, dice, la de nunca acabar, la de nunca acabar. Entonces, nosotros tenemos que avanzar, nuestro país tiene que avanzar, porque si no avanza, entonces retrocede, no se queda estático, no, retrocede, ¿verdad? Porque incluso lo ya ganado ha de reconquistarse cada día. Lo que nosotros ya hemos obtenido, lo que nosotros hemos ganado, tenemos que conquistarlo día a día, siempre, aunque ya lo hayamos ganado ahora, pero mañana tenemos que seguir luchando para volverlo a ganar y así sucesivamente. A eso se refiere Immanuel Kant acerca de la democracia. La democracia como forma institucionalizada de moralización del Estado. No es nada fácil de hacer dudar. Requiere el reconocimiento legal de unas libertades. Entonces, para que exista democracia, deben de existir libertades. El pueblo debe de poseer, de tener, de practicar esas libertades que son propias. ¿Y de qué libertades estamos hablando? Bueno, hablamos de libertad de prensa, libertad de expresión, de asociación que nosotros y que ustedes también poseen, ¿verdad? Necesitamos de esos tipos de libertades y de otros elementos más para que se pueda generar, para que se pueda dar la democracia. Requiere de unas minorías que hagan conciencia, ilustración y moción política a las masas, que necesitamos personas para que puedan convencer, personas líderes, para que puedan convencer a esos grupos. Requiere, en fin, la voluntad moral de democracia. Esta voluntad se debilita y aún se extingue con facilidad porque a las personas les cansa la pesada carga y la de la libertad política. Con frecuencia hacen entrega de ella a un jefe a cambio del orden y la seguridad para poder dedicarse tranquilamente a sus diversiones o sus negocios, a la vida privada y a otras cosas más. Eso es lo que hace la gente. Eso es lo que promueve a veces la gente. Nosotros lo vemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Donde la democracia simple y sencillamente se utiliza para otras cosas, para otros intereses que son individuales y que no son intereses comunes. ¿Ah? Veamos. Ya con esto terminamos. No se preocupen que ya estamos sobre el final. Pues bien, esa es la democracia. Entonces, veamos, ¿por qué se dice que la democracia debemos de conquistarla una y otra vez? ¿Por qué decimos nosotros que democracia la tenemos que conquistar una y otra vez? ¿Por qué dice el texto eso? Entonces, es de que nosotros reflexionemos, de que nosotros analicemos sobre estas dos preguntas. Aquí aparece folclore, pero fue un error, van a disculpar. Esas dos preguntas. La segunda, ¿estás de acuerdo con el autor cuando dice que la democracia requiere del reconocimiento legal de unas libertades? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso nosotros? Entonces son dos preguntas que nosotros debemos de responder. ¿Por qué se dice que la democracia debemos de conquistarla una y otra vez? Eso lo encontramos en el texto, obviamente, ¿verdad? En este texto que está aquí.
encontramos eso que se nos está preguntando. ¿Por qué consideramos nosotros que debemos de reconquistarla una y otra vez? Por ejemplo, aquí en el país ya la conquistamos y muchas personas se han quedado estancadas a que ya tenemos libertad, a que tenemos democracia, pero se les olvidan otros aspectos que debemos también tomar en cuenta en el ejercicio de la democracia. Y la segunda dice que está de acuerdo con el autor cuando dice que la democracia requiere del reconocimiento legal y de unas libertades. ¿Estamos de acuerdo nosotros en esa parte? Pues yo creería, ¿verdad?, que ustedes tienen que analizar este aspecto y saber en qué lugar se encuentran, qué es lo que ustedes tienen que hacer para desarrollar, para practicar este hecho de la democracia, que es un espacio de participación en el cual nosotros buscamos beneficios para la gente, ¿verdad? Buscamos equidad o igualdad para todos. Entonces, esa es la democracia que nosotros debemos de buscar. Entonces, les repito las preguntas. ¿Por qué se dice que la democracia debemos de conquistarla una y otra vez? Ustedes la responden en su cuaderno. ¿Y estás de acuerdo con el autor cuando dice que la democracia requiere del reconocimiento legal de unas libertades? ¿Por qué? Entonces ustedes pueden ir y pueden buscar en su libro de texto en la página 31 y ahí tienen los espacios para que los completen. Pues bien, ya solamente nos está quedando poco tiempo para finalizar. Espero que todas las cosas que ustedes se han propuesto les salga magnífico, excelente, ¿verdad? Exitosos. Solo me queda recordarles, antes de finalizar, solamente me queda recordarles que la lectura de la obra en lo que leo, ¿verdad? Hay algunos que todavía están pendientes. Yo esperaría que se comuniquen conmigo para buscarles alternativas y soluciones para que no se queden sin su calificación. Así es que no me queda más. Muchas gracias, jóvenes. Espero verles el próximo viernes, la próxima semana, ¿verdad? Que pasen un feliz día, este día viernes 23. Y también desde ya un feliz fin de semana para todos ustedes. Así es que cuídense y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.